Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Beléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 157 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del Santo Evangelio según San Marcos del 7 al 8 y el Salmo 23. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Rechazo de piedad externa y legalista. Los fariseos y algunos maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús y observaron con algunos de sus discípulos comían manos impuras, es decir, sin lavarse las. Conviene saber que los fariseos y los judíos en general no comen sin antes haberse lavado las manos meticulosamente, observando así la tradición de sus antepasados. Y al regresar de la plaza, si no se lavan, no comen, y observan por tradición otras muchas costumbres, como la purificación de los vasos, jarros y bandejas. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no proceden conforme a las tradiciones de los antepasados si no comen sin purificarse las manos? Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues las doctrinas que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y siguen las tradiciones de los hombres. Y añadió: qué bien saben anular los mandamientos de Dios para conservar su tradición. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Ustedes en cambio afirman que si uno dice a su padre o a su madre: declaro corban, es decir, ofrenda sagrada, los bienes con los que te podían ayudar, en ese caso ya no está obligado a socorrer a su padre o a su madre, anulando así el mandamiento de Dios con esta tradición que ustedes se transmiten, y hacen muchas otras cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la gente les dijo: escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que sale de su interior es lo que le mancha al hombre. Instrucción privada a los discípulos. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación. Jesús les dijo: ¿de modo que tampoco ustedes entienden? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo? Pues que no entra en su corazón sino en el vientre y va para la letrina. Así ustedes declaran puro todos los alimentos. Y añadió: lo que sale del hombre es lo que mancha al hombre, porque es del corazón del hombre, de donde salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, codicia, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Todas estas maldades salen de su interior y manchan al hombre. La mujer pagana salió de ahí y se fue al territorio de Tiro y Sidón. Entró en su casa y no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él. Inmediatamente vino y se postró a sus pies. La mujer era pagana y serefonicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella respondió: es cierto, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Jesús sana a un sordomudo. Dejó el territorio de Tiro y se dirigió de nuevo por Sidón, hacia el lado de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar y le suplicaba que impusiera sobre él las manos. Jesús apartó a la gente y, a solas con él, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suplicó y le dijo: Efetá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron sus oídos y le soltó el traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero cuando más insistía, más lo proclamaban. Y tremendamente admirados decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Capítulo 8. Segunda multiplicación de panes. Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente y, como no tenía nada para comer, llamó Jesús a los discípulos y dijo: sienta lástima de esta gente,
porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Si los envío a su casa en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos». Sus discípulos le contestaron: «¿Dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a todos estos?». Jesús le preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos respondieron: «7». Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes, dio gracias y los partió y se los iba dando a sus discípulos para que los repartieran. Ellos los repartieron a la gente. Tenía además unos pocos pescados. Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Comieron hasta hartarse, y con lo que sobró cogieron 7 cestas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanauta. Los fariseos piden un signo. Advertencias de Jesús a sus discípulos. Se presentaron a los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo, con la intención de tenderle una trampa. Jesús, suspirando profundamente, dijo: «¿Por qué piden esta generación una señal? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal». Y dejándolos, volviendo a embarcarse, y se dirigió a la otra orilla. Había olvidado llevar alimento y solo tenía un pan en la barca. Jesús entonces se puso a advertirles diciendo: «Abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes». Ellos comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: «¿Por qué están comentando que no tienen panes? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Es que ya no se acuerdan? ¿Cuántas canastas llenaron lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5,000 hombres?». Le contestaron: «12». Jesús insistió: «¿Y cuántas cestas llenaron con los que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? Le respondieron: 7. Jesús añadió: «¿Y aún siguen sin comprender?». Jesús sana a un ciego en Betsaida. Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiéndole que le tocara. Jesús tomó la mano del ciego, le sacó a las afueras del pueblo y, después de poner saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó: «¿Ves algo?». Él, abriendo los ojos, dijo: «Veo hombres y me parecen árboles que caminan». Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos, entonces el ciego comenzó a ver con claridad y quedó sano, de suerte que hasta lejos veía perfectamente todas las cosas. Después le envió a su casa y le ordenó: «Ni siquiera entres en el pueblo». Confesión mesiánica de Pedro en Cesarea. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas». Él siguió preguntándoles: «¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo?». Pedro le respondió: «Tú eres el Mesías». Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Mesías sufriente e Hijo de Dios. En camino hacia Jerusalén, revelación del camino doloroso del Mesías. Primer anuncio de la pasión y resurrección. Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitará. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiendo a Pedro, le reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndoles: «Colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres». Introducción sobre el seguimiento. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: «Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda su vida por mí y por la noticia, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno al cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este relato del Evangelio de San Marcos, capítulo 7 y 8. La multiplicación de los panes, el curar al endemoniado y sobre todo el anuncio de la pasión. ¿Cuántas veces nosotros también hemos escuchado este mensaje y cuántas veces lo hemos asimilado en nuestro corazón? Asimilémoslo.
Vivámoslo y manifestémoslo. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la lectura del Evangelio, pasemos ahora al Salmo 23. El Señor es mi pastor. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal me temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. Perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa está llena. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida y habitaré por siempre en la casa del Señor. Oración final. Señor Jesús, enséñame a cumplir tu santa voluntad, llevar mi cruz y anunciar la salvación a todos mis hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos vivir y seguir disfrutando esta palabra de Dios. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.